Antes de comenzar, me gustaría hacerte dos preguntas. ¿Alguna vez has sentido que la verdad se esconde en los silencios más profundos, en esos espacios donde nadie mira, pero donde todo grita? ¿Sabías que si te suscribes a este canal, no te perderás ningún documental interesante como este? Respondiéndote a la primera pregunta, déjame contarte que la noche había caído sobre la ciudad como un telón espeso, ese tipo de oscuridad que no solo cubre las calles, sino también las verdades que viven en los rincones más olvidados. Una luz amarillenta, cansada, salía de las farolas, proyectando sombras irregulares sobre el asfalto húmedo. Nadie lo sabía todavía, pero en ese mismo instante, un destino estaba rompiéndose en silencio, muy lejos del bullicio, muy lejos del ritmo cotidiano, de los que no imaginaban que una tragedia se estaba gestando bajo sus pies. El caso que estás a punto de escuchar no nació con un estruendo, no comenzó con un grito, comenzó como tantas historias oscuras, con una ausencia. Un mensaje que no llegó, una llamada que no se respondió, una persona que no volvió a casa y un corazón que, desde ese momento, a comprender que algo había cambiado para siempre. Su nombre era Marina Roldán, 32 años, fotógrafa documental, ojos que parecían capturar el mundo con una mezcla de melancolía y curiosidad. Había nacido en un pequeño pueblo del norte, rodeada de montañas que aprendió a ver como guardianes silenciosos, tal vez demasiado silenciosos para quienes necesitaban respuestas. Creció entre carreteras estrechas, inviernos duros y una familia que valoraba el trabajo, la honestidad y la idea de que la verdad siempre se abre paso, aunque a veces tarde demasiado. Marina no era famosa, no era conocida. No aparecía en periódicos ni en titulares. Era una de esas personas que viven en el límite entre la sensibilidad y la inquietud, siempre buscando historias que otros no veían, historias que ocurrían en los márgenes. Sus fotografías habían empezado a llamar la atención en círculos pequeños, exposiciones independientes, revistas alternativas, colectivos de artistas emergentes. Pero lo que pocos sabían era que, detrás de su mirada tranquila, había una inquietud profunda. Desde hacía meses, quizá años, Marina perseguía una historia concreta, una que le quitaba el sueño. No era un proyecto más, era el proyecto. Algo que decía que podía cambiar su vida, su carrera, su visión del mundo. Algo que repetía a sus amigos con una mezcla de emoción y miedo. Estoy muy cerca, pero cada día me parece más peligroso. La última vez que alguien la vio con vida fue una tarde gris de octubre, cuando salió de su pequeño estudio, cargando su cámara, una mochila ligera y un cuaderno del que no se separaba nunca. Le dijo a una amiga que iba a reunirse con una fuente importante. No especificó quién, no especificó dónde. Solo dijo que si todo salía bien, estaría de vuelta por la noche. Pero la noche pasó, y el silencio también. Su desaparición no despertó alarmas de inmediato. Para muchos, Marina era independiente, exploradora, alguien que podía perderse días enteros en sus investigaciones. Sin embargo, para los que la conocían íntimamente, algo no encajaba. Marina siempre avisaba, siempre enviaba un mensaje corto, incluso si estaba exhausta. Su madre fue la primera en sentir ese peso en el pecho, esa intuición que no sabe explicar con palabras, pero que se presenta como una certeza amarga. Algo no estaba bien. A la mañana siguiente, después de varias llamadas sin respuesta, la familia decidió notificar su desaparición. Lo que siguió fue una cadena de incertidumbres, contradicciones y sombras. La policía local inició la investigación, pero pronto se vio superada. Marina no había desaparecido en su pueblo, ni en la ciudad donde vivía. Su rastro parecía haberse desvanecido en un punto indefinido, como si alguien se hubiera encargado de borrar cada huella, cada pista, cada fragmento que pudiera explicar qué había ocurrido. Lo único que encontraron en su apartamento fue un escritorio con papeles sueltos, anotaciones crípticas y fotografías que parecían no tener relación entre sí. Una fábrica abandonada, un túnel ferroviario sin uso, el retrato borroso de un hombre cuya identidad nadie conocía. Y al centro de todo, una frase escrita en su cuaderno,
con trazo firme y oscuro. La verdad no está en lo que se ve, sino en lo que se oculta. Era inquietante, críptico y de algún modo profundamente revelador. Los investigadores pronto descubrieron que Marina había estado siguiendo una serie de desapariciones ocurridas en un radio de 80 kilómetros, casos que no estaban conectados oficialmente, pero que ella insistía en vincular. Personas que habían desaparecido sin dejar rastro en los últimos 12 años. Un camionero, una estudiante de música, un trabajador ferroviario, una mujer que vivía sola en una carretera rural, un turista alemán. Todos distintos, todos separados por años. Pero para Marina, todos unidos por un patrón que nadie más veía. Ella había viajado a pequeñas localidades, revisado archivos olvidados, entrevistado a familias que ya habían perdido la esperanza de saber algo. Había reconstruido rutas, comparado fechas, estudiado paisajes, y había llegado a una conclusión inquietante. Alguien los había hecho desaparecer. Alguien meticuloso, disciplinado, invisible. Alguien que conocía muy bien los caminos secundarios, los horarios muertos, los lugares donde nadie mira. Pero eso era solo una teoría, un hilo, una idea que no tenía pruebas suficientes para sostenerse en una investigación oficial. Sin embargo, Marina creía en ello, y creía sobre todo que estaba muy cerca de la respuesta. Durante semanas había mostrado signos de inquietud creciente. Había cambiado los candados de su apartamento. Había dejado de compartir ubicaciones. Había dejado de publicar su trabajo en redes. Incluso había mencionado en voz baja a una amiga de confianza que sentía que alguien la seguía. Todo eso salió a la luz después, demasiado tarde. La investigación formal empezó a revelar lentamente que Marina no era la única que había notado comportamientos extraños en esas zonas rurales. Varios residentes habían reportado luces nocturnas en caminos sin salida, ruidos metálicos en galpones abandonados y figuras solitarias caminando por carreteras desiertas. Nada claro, nada concreto, solo ecos, murmullos, fragmentos de miedo que nunca habían sido suficientes para denunciar nada. Mientras la policía intentaba reconstruir los últimos pasos de Marina, el círculo se volvía cada vez más confuso. Las cámaras de seguridad no la captaron saliendo de la ciudad. Su teléfono había sido apagado en un punto donde las antenas dejaban de coincidir. El GPS de su cámara había sido desactivado manualmente. Todo parecía calculado para eliminar su rastro. Y sin embargo, había algo más. Algo que nadie esperaba encontrar. En su ordenador portátil, los técnicos forenses descubrieron un archivo oculto. Un documento encriptado, un archivo que tardaron días en desbloquear. Y cuando lo lograron, se encontraron con una serie de notas, fechas, coordenadas y nombres. Entre ellos, un nombre subrayado varias veces. Kilómetro 47. Un tramo de carretera rural que no llevaba a ninguna parte. Un punto perdido entre colinas, a medio camino entre dos pueblos casi vacíos. Un lugar por donde nadie pasaba, excepto quizás para evitar las autopistas principales. Ese fue el punto donde todo comenzó a cambiar. Los investigadores llegaron al kilómetro 47 una mañana fría, envueltos en una niebla espesa que hacía que la carretera parecía un pasillo suspendido entre dos mundos. No había señales, ni casas, ni marcas recientes de neumáticos, solo una curva suave, bordeada por árboles retorcidos cuyos troncos húmedos parecían observarlo todo en silencio. A simple vista, no había nada, pero Marina había escrito ese lugar una y otra vez, y eso, para los que estudiaban su desaparición, era suficiente para detenerse, mirar con otros ojos y escuchar aquello que el paisaje no decía, pero insinuaba. Un agente bajó por la pequeña pendiente que llevaba a un claro escondido entre arbustos y maleza. El terreno estaba blando, como si recientemente hubiera sido removido. La sensación era extraña, inquietante, como si alguien hubiese estado allí hacía poco, tal vez demasiado poco.
Encontraron restos de fogatas antiguas, fragmentos de metal oxidado, una soga desgastada colgando de la rama de un árbol. No era evidencia de un delito por sí misma, pero sí de actividad humana en un lugar donde no debería haber ninguna. Sin embargo, lo más perturbador no era lo visible, era lo que se sentía. Ese tipo de silencio que no es natural, ese silencio que parece producto de la vigilancia más que del sosiego. Los agentes recuerdan haber tenido la sensación, casi infantil, de que eran observados. De que no estaban solos en aquel rincón olvidado. Después de varias horas, encontraron la primera pista clara. Un trozo de tela negra, muy pequeña, enganchada en un alambre oxidado. Parecía parte de una mochila o una funda de cámara. La enviaron al laboratorio. Días después, confirmarían que contenía fibras idénticas a la mochila que Marina llevaba el día que desapareció. Ese hallazgo, aunque diminuto, fue suficiente para transformar la investigación. Ya no se trataba de una desaparición sin dirección. Ya no era un caso más de rastro difuso. Era una pista, un hilo concreto. El problema era que ese hilo los llevaba a un lugar que no aparecía en ningún mapa, ni en ninguna ruta lógica de Marina. Un punto que ella había marcado obsesivamente, pero cuya razón nadie lograba descifrar. Mientras los forenses analizaban cada milímetro del material encontrado, la policía profundizaba en los últimos meses de Marina. Revisaban sus notas, sus grabaciones de audio, sus entrevistas. Y poco a poco empezó a emerger un patrón más inquietante que cualquiera de sus teorías iniciales. Marina había estado investigando a un hombre. No tenía nombre completo, ni dirección, ni fotografía clara. Solo un alias que aparecía 2 veces en su cuaderno, casi como un susurro. El Caminante. Ese apodo no era suyo. Lo habían utilizado al parecer varias personas con las que Marina había hablado durante su investigación. Era un fantasma de las carreteras rurales. Alguien a quien algunos aseguraban haber visto al amanecer caminando por arcenes vacíos. Un hombre alto, delgado, siempre solo, con una mochila desproporcionadamente grande. A veces aparecía en estaciones de servicio abandonadas. Otras veces lo describían cerca de estaciones ferroviarias en desuso. Nunca hablaba, nunca pedía nada, pero siempre observaba. También hubo quienes decían que no existía, que era una leyenda local, una historia que los habitantes repetían para dar forma a sus miedos, una figura entre el mito y la realidad. Y sin embargo, Marina lo había tomado en serio, demasiado en serio. Ella creía que ese hombre, ese caminante, era el punto en común entre las desapariciones. Un nómada solitario, invisible para las autoridades, pero perfectamente integrado en la geografía vacía de esas carreteras. Alguien que conocía cada túnel abandonado, cada puente secundario, cada tramo donde la cobertura telefónica desaparecía por completo. Una teoría inquietante, sí, pero no imposible. El equipo investigador decidió rastrear testimonios de quienes habían mencionado al caminante. Algunos recordaban vagamente a la fotógrafa. Una mujer joven, curiosa, tomando notas con discreción. Otros aseguraban haberle dicho que no había nada que investigar, que el caminante era solo una sombra más en un paisaje lleno de supersticiones. Nadie imaginaba que, para ella, esa sombra podía ser la clave. Uno de los testimonios más importantes vino de una mujer mayor llamada Inés. Vivía en una casa aislada a unos 20 kilómetros del kilómetro 47. Recordaba que Marina había pasado por allí una tarde, cansada, con la ropa arrugada por la lluvia. La mujer le había ofrecido un té caliente y un lugar para descansar unos minutos. Marina le preguntó por un túnel abandonado cercano, uno que había dejado de usarse en los años 80. Inés le dijo que sí, que lo conocía, que nadie pasaba por allí desde hacía décadas, pero que de vez en cuando, al caer la tarde, podía ver una figura caminando hacia él. Nunca se acercó, nunca se atrevió, pero sabía que no era imaginación. Lo había visto demasiadas veces, y siempre en silencio. Cuando los agentes le mostraron una foto de Marina para confirmar fechas, Inés rompió a llorar. Dijo que ojalá la hubiera detenido, ojalá hubiera insistido en acompañarla. Pero Marina se marchó diciendo que seguramente no tardaría.
Aquella entrevista confirmó, para muchos, que el túnel tenía que ser investigado a fondo. Una semana después, un equipo especializado llegó a la zona. El túnel estaba oculto tras árboles crecidos de forma salvaje, como si la naturaleza hubiera tratado de engullirlo. Su entrada era un arco húmedo y corroído por el tiempo. Al iluminar el interior, los haces de luz se perdían en un pasillo infinito que olía a óxido y a humedad antigua. Buscaron durante horas, revisaron cada rincón, cada hueco en las paredes, cada rastro posible. No encontraron nada concluyente, pero había marcas, pequeñas marcas en el suelo, como huellas arrastradas. Y en un rincón, el hallazgo más desconcertante hasta el momento: un carrete fotográfico. Estaba húmedo, pero no completamente destruido. Podría haber estado allí días, quizás semanas. El laboratorio tardaría en revelar su contenido, pero la sola presencia de ese carrete era suficiente para tensar el ambiente. Marina usaba carretes en ciertos trabajos experimentales, una manía artística que pocos fotógrafos mantenían en tiempos digitales. Cuando el carrete fue finalmente revelado, las imágenes mostraron paisajes nocturnos, carreteras vacías, postes eléctricos torcidos, un claro que parecía el mismo kilómetro 47. Y en una de ellas, muy borrosa, casi imperceptible, una silueta humanoide al fondo. Alta, inmóvil, mirando hacia la cámara. No había forma de identificar rostros, detalles, nada, solo la presencia, la idea, la sombra. Ese fue el momento en que la investigación tomó un rumbo más oscuro, más profundo. Los agentes empezaron a notar que, al reconstruir los movimientos de Marina, había huecos que no podían explicarse. Horas sin registro, rutas ilógicas, lugares donde no tenía ninguna razón aparente para estar, excepto que estuviera siguiendo a alguien. Y sin embargo, ninguna cámara, ninguna gasolinera, ningún testigo confirmaba la existencia definida de ese caminante, como si fuera un espectro, pero uno que dejaba rastros. La angustia entre la familia aumentaba. La madre de Marina apenas podía hablar con la prensa. Su padre, más hermético, participaba cada vez más en la investigación informal, leyendo todo lo que podía, estudiando mapas como si pudiera descifrar lo que su hija había visto. Él decía una frase constantemente, casi como un mantra: Marina nunca se iba sin avisar. Si no avisó, es porque no pudo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas empezaron a volverse meses. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un conductor de maquinaria pesada, que trabajaba en una zona forestal cercana, encontró algo mientras inspeccionaba un terreno erosionado tras una tormenta. Era un objeto metálico, pequeño, cubierto de tierra. Cuando lo limpió, descubrió que era el cierre de una mochila. El mismo modelo, la misma marca que usaba Marina. Estaba doblado, como si hubiera sufrido presión o fuerza significativa. Los agentes acudieron de inmediato. La zona era remota, difícil de acceder. Pero, a diferencia del túnel o la carretera, esta vez encontraron más. Restos, huellas, fragmentos de cuerda, y lo que parecía una especie de campamento desmontado recientemente. No había ropa, ni documentos, ni señales de violencia explícita, pero todo sugería que alguien había permanecido allí, vigilando, moviéndose entre los bosques, siempre a la sombra. Ese lugar sería crucial en lo que estaba por descubrirse en los días siguientes. La zona del campamento improvisado se convirtió en un rompecabezas para los forenses. Las huellas encontradas eran irregulares, algunas parecían recientes, otras casi borradas por el viento y la lluvia. No había una sola pisada que permitiera determinar una dirección clara. Era como si quien hubiera estado allí supiera exactamente cómo moverse para no dejar un patrón reconocible. Sin embargo, sí encontraron un detalle que llamó la atención de todos. Un pequeño círculo de piedras perfectamente acomodadas alrededor de lo que alguna vez fue una fogata. Un círculo tan preciso, tan deliberado, que parecía más un símbolo que un simple método para encender fuego. No era la única rareza.
A unos metros, escondidos bajo hojas secas, hallaron varios hilos casi invisibles tensados entre dos árboles. Hilos tan finos que podían haber sido mecánicos o parte de algún dispositivo improvisado para alertar sobre intrusos, como si el habitante de ese campamento viviera en un estado constante de vigilancia, como si esperara ser seguido, observado o encontrado. Aquello reforzó una teoría inquietante entre los agentes. Quienquiera que fuese esa persona, no era un vagabundo improvisado. Era alguien metódico, disciplinado, acostumbrado a sobrevivir solo, lejos de la civilización. Alguien que conocía el bosque como una extensión de sí mismo. Los bosques, al fin y al cabo, son lugares donde se esconden cosas que no quieren ser vistas. Uno de los investigadores, un hombre con décadas de experiencia en búsquedas rurales, describió la escena como la guarida de alguien que vive entre mundos. No del todo dentro de la sociedad, pero tampoco completamente fuera de ella. Una figura liminal, alguien que podía mirar sin ser visto. Alguien cuya ausencia era en sí misma una presencia constante. Mientras analizan la zona, la policía empezó a revisar con mayor detenimiento los objetos recuperados. Entre ellos, encontraron una pequeña lata metálica oxidada. Dentro había hebras de tela, 2 botones, un trozo doblado de papel impermeable y una tarjeta SD dañada. Aquella tarjeta sería enviada a especialistas para intentar recuperar lo que quedara de su contenido. El proceso tardaría demasiado tiempo. Mientras tanto, la familia de Marina se debatía entre la esperanza y la angustia creciente. Su madre dormía apenas unas horas por noche. Su padre repetía la misma ruta por la casa, revisando mapas impresos, notas, recortes de prensa. No buscaba respuestas, buscaba sentido. Necesitaba entender en qué punto exacto su hija había decidido seguir un camino que la llevó a la desaparición. Los amigos de Marina también fueron entrevistados repetidamente, especialmente Elisa, una compañera fotógrafa que había compartido con ella varios proyectos artísticos. Elisa confesó que, semanas antes de desaparecer, Marina había cambiado. No era un cambio brusco, sino un deterioro lento, casi imperceptible. Dormía menos, sonaba ansiosa. A veces se sorprendía observando por la ventana, como si esperara ver algo, o a alguien. En una ocasión, Elisa le preguntó directamente qué ocurría. Marina dudó, y luego dijo: «Creo que descubrí algo que no debía». Ese detalle heló la sangre de quienes lo escucharon meses después. Pero no fue la única frase inquietante que Marina dejó atrás. En su estudio, los agentes encontraron un cuaderno diferente de los demás. Era más pequeño, de tapas duras, sin etiquetas. Dentro había frases sueltas, casi todas escritas de manera impulsiva, algunas en tinta corrida, como si hubieran sido garabateadas bajo presión. Una de ellas decía: «Él sabe que lo sigo». Otra: «No estoy segura de que sea un hombre». Y la más desconcertante: «Los lugares lo buscan a él». Los psicólogos consultados interpretaron esas frases como signos de paranoia, fruto del estrés de su investigación. Pero los agentes de campo, acostumbrados a leer entre líneas en casos complejos, no descartaban otra posibilidad: que estuviera describiendo a alguien extremadamente difícil de rastrear, alguien que se movía de una forma que escapaba a la lógica urbana, alguien que había hecho del silencio su refugio. En paralelo a las búsquedas, la recuperación de la tarjeta SD avanzaba lentamente. Los técnicos lograron extraer fragmentos de archivos corruptos, imágenes incompletas, videos cortados, audios distorsionados por humedad o golpes. Entre ellos, encontraron un clip de apenas 3 segundos. Un video sin sonido, grabado aparentemente desde la distancia, en un lugar sin identificar. En la imagen, una figura oscura se movía entre árboles, muy alta, muy delgada, con una mochila amplia de esas que usan excursionistas experimentados. La figura caminaba lento, sin prisa, pero lo verdaderamente perturbador era su manera de moverse, fluida, casi silenciosa, como si sus pasos estuvieran coordinados con el viento. Cuando los técnicos hicieron zoom, la resolución se volvió borrosa, pero aún así lograron distinguir un detalle.
La figura parecía detenerse por un instante y, durante una fracción de segundo, volteaba su cabeza. No hacia la cámara exactamente, sino hacia el punto donde, supuestamente, alguien estaría escondido detrás de ella. Era como si supiera que estaba siendo observado. Aquella imagen, por sí sola, no probaba nada, pero alimentó el misterio del caminante. Algunos agentes empezaron a preguntarse si Marina no habría encontrado realmente a esa persona, o si esa persona la había encontrado a ella. En ese punto, la investigación se encontraba en un equilibrio inquietante. Suficiente información para sospechar que algo complejo y peligroso estaba ocurriendo, pero no la suficiente como para formular acusaciones o hipótesis sólidas. Todo parecía rodeado de sombras, como si la verdad estuviera siempre un paso más adelante, escapando a la luz. Y fue entonces cuando apareció un nuevo elemento, uno que cambiaría por completo la dirección del caso. Un hombre llamado Óscar Villar, propietario de una pequeña gasolinera casi abandonada, se presentó voluntariamente ante la policía. No había atendido a los agentes en las investigaciones previas porque, según él, no sabía que podía ser importante. Pero después de ver las noticias, decidió hablar. Óscar relató que, unas semanas antes de la desaparición de Marina, había visto a una mujer que coincidía perfectamente con su descripción. Llegó a la gasolinera caminando, con su cámara al hombro. Le preguntó por un camino secundario que llevaba hacia una antigua zona industrial abandonada. Óscar le dijo que ese camino estaba cerrado, que no llevaba a ningún sitio. Pero la mujer insistió en saber si había alguien viviendo por allí. Óscar negó con la cabeza. Ella agradeció, compró una botella de agua y se marchó. Pero lo que Óscar recordó después fue lo verdaderamente perturbador. Dijo que, unos minutos antes de que Marina llegara a su negocio, él había visto pasar a otra persona por el mismo camino, un hombre caminando solo, con una mochila grande. Un hombre que no levantó la vista, que no pidió nada, que no hizo contacto visual. Un hombre al que jamás había visto antes. Y cuando los agentes le preguntaron si ese hombre tenía alguna característica particular, Óscar respondió: «No sabría decirlo, solo recuerdo una cosa. Caminaba como si conociera ese lugar mejor que nadie». Aquella declaración no solo reavivó la teoría del caminante, sino que encendió todas las alarmas. Marina estaba siguiendo a esa persona. Pero la pregunta era, ¿por qué? Con el testimonio de Óscar en mano y los fragmentos de videos, fotos y notas de Marina, los agentes concluyeron que debían investigar la antigua zona industrial. Aquella fábrica abandonada había cerrado años atrás, dejando tras de sí un laberinto de edificios vacíos, pasillos oxidados y maquinaria olvidada. Un lugar perfecto para desaparecer. Un equipo especializado se desplazó al sitio. El terreno estaba cubierto de maleza alta. Los muros, cubiertos de grafitis y musgo, parecían respirar historia. Y en medio de ese enorme esqueleto de hierro y concreto, encontraron algo que estremeció a todos. Restos de una fogata reciente. Y sobre una piedra, cuidadosamente doblado, un pedazo de papel. Una de las páginas del cuaderno de Marina. Llevaba escrita una frase, esta vez con caligrafía más temblorosa. «Creo que él quiere que lo siga». Debajo, un trazo incompleto, como si hubiera sido arrancado con prisa o bajo presión. Ese lugar se convirtió en la clave. La búsqueda estaba a punto de abrir una puerta que hasta ese momento nadie sabía que existía. Y detrás de esa puerta aguardaba una verdad que nadie estaba preparado para ver. La fábrica abandonada se convirtió en un escenario donde el tiempo parecía detenido. Cada paso de los agentes resonaba como un eco que se perdía en la inmensidad del lugar. Las sombras, proyectadas por linternas temblorosas, parecían moverse con vida propia. Y en medio de esa sensación metálica y fría, los investigadores sabían que estaban entrando en el corazón del misterio. No solo buscaban a Marina, buscaban entender qué había visto ella y qué la había llevado hasta allí.
Exploraron pasillos estrechos, oficinas destruidas, salas donde aún colgaban cables y tuberías corroídas. Nada parecía reciente, salvo por pequeños detalles que solo ojos entrenados podían identificar. Restos de comida envuelta en plástico, marcas de suelas modernas, una manta vieja cuidadosamente doblada en un rincón. No era un refugio improvisado, era un escondite, un espacio de tránsito. Y eso solo podía significar una cosa: alguien había estado allí. Alguien que regresaba con frecuencia, alguien que conocía los recovecos como si fuesen su hogar. La pieza faltante llegó unas horas después, cuando uno de los agentes encontró una puerta metálica semioculta tras una pila de tablones húmedos. A simple vista, parecía sellada desde hacía años. Pero al retirar los tablones y aplicar presión, se dio con un chirrido agudo, revelando una escalera descendente envuelta en oscuridad. Un sótano. El aire allí abajo era espeso, cargado del olor característico del metal oxidado y la humedad. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas. Pero lo que encontraron en ese cuarto subterráneo fue mucho más perturbador que el ambiente. En el centro de la habitación, iluminado por el haz de una linterna, había un pequeño altar improvisado. No religioso, no simbólico, era práctico, metódico. Sobre una mesa metálica oxidada había objetos cuidadosamente dispuestos: hebillas de cinturón, tapas de botellas, restos de tela, guantes rotos, fragmentos de linternas. Objetos que, por sí solos, no tenían valor, pero juntos creaban una especie de mapa personal, un registro, una colección de rastros que sugería que su dueño vivía a través de los demás. Y entre todo aquello, envuelta en una bolsa transparente, descansaba una fotografía tomada por Marina. Era ella misma, dejando que su reflejo se capturara en el retrovisor de un coche viejo. Un autorretrato involuntario, tal vez parte de una secuencia visual. Pero lo verdaderamente inquietante no era la foto en sí, era lo que aparecía detrás, en la esquina inferior izquierda. Una sombra, una figura alargada, observándola. Un silencio helado cayó sobre la habitación. Los agentes comprendieron que Marina no estaba persiguiendo a alguien, estaba siendo llevada, guiada. Cada paso que daba, cada pista que encontraba, parecía formar parte de un recorrido cuidadosamente preparado. No era una persecución, era un laberinto, y el caminante, si es que existía, la había invitado a entrar. Fue entonces cuando, en el fondo de la habitación, casi escondido detrás de una estantería oxidada, encontraron algo más. Una puerta estrecha, una salida trasera, estaba abierta, como si alguien hubiera escapado minutos antes de que los agentes llegaran. Ese fue el momento exacto en el que comprendieron la magnitud de lo que enfrentaban. No un depredador impulsivo, no un agresor improvisado, sino alguien cuyo arte era desaparecer. Alguien que construía rutas alternativas, escondites, salidas. Alguien que conocía los tiempos exactos del silencio. Un fantasma con pies de hombre. La búsqueda en la fábrica continuó por horas, pero no encontraron más rastros directos. El caminante, si estaba allí, ya se había ido. Y Marina seguía sin aparecer. Durante semanas, los equipos revisaron bosques, pozos secos, canales abandonados, graneros a kilómetros de distancia. Encontraron restos de antiguos asentamientos, señales de pasadas presencias humanas, pero nada que conectara de manera definitiva con ella. Ni un fragmento, ni un objeto, ni una prueba concreta de su destino. Y sin embargo, había una certeza que todos compartían, incluso sin decirlo. Marina había estado muy cerca de descubrir algo. Algo grande, algo incómodo, algo que alguien no quería que saliera a la luz. El caso comenzó a enfriarse, los recursos se redujeron, las entrevistas cesaron, la prensa perdió interés.
Y como tantas historias olvidadas, la desaparición de Marina parecía destinada a convertirse en una grieta más en el vasto archivo de los misterios sin resolver. Hasta que ocurrió lo inesperado. Un senderista, meses después, encontró en el hueco de un árbol seco un objeto oscuro y rectangular. Era una cámara fotográfica, cubierta de barro y musgo, pero sorprendentemente intacta. Los técnicos confirmaron que era de Marina. Al analizar la memoria interna, encontraron decenas de fotografías, la mayoría dañadas, pero había 5 que pudieron recuperarse completamente. En la primera, Marina había fotografiado un claro entre árboles. Nada extraño, un paisaje nocturno. En la segunda, un camino rural completamente vacío. En la tercera, la entrada de un túnel, el mismo túnel. En la cuarta, el interior difuso de la fábrica. Y en la quinta, una silueta, borrosa, inclinada hacia adelante, mirando directamente a la cámara, a unos metros de distancia. Era la imagen más clara que habían encontrado del caminante. Y aunque no tenía rostro distinguible, aunque la resolución no permitía detalles finos, había algo en la foto que heló la sangre de todos. La postura. Estaba quieto, esperando, como si supiera exactamente cuándo ella iba a tomar la fotografía, como si hubiera posado. Los especialistas concluyeron que la última foto había sido tomada apenas horas antes de que Marina desapareciera por completo. El caso fue reabierto. Documentalistas, periodistas y criminólogos empezaron a conectarse entre sí, intrigados por la figura del caminante. Se revisaron archivos, se reabrieron rutas, se compararon desaparecidos. Y el patrón que Marina había notado empezó a cobrar fuerza. Alguien se movía por esos bosques, esas carreteras, esos túneles desde hacía al menos 2 décadas. Alguien que dejaba rastros mínimos, pero constantes. Alguien que nunca se quedaba en un lugar por demasiado tiempo. Alguien que había aprendido a vivir de noche, en la periferia rural, entre sombras y pasos silenciosos. La verdad final nunca llegó como un golpe. No fue un suceso repentino. Fue un entendimiento lento, casi doloroso. Las autoridades, sin pruebas suficientes para culpar a nadie en concreto, terminaron por aceptar una posibilidad difícil de asumir. Marina había encontrado lo que buscaba, pero ese descubrimiento la llevó a un territorio donde la verdad deja de ser luz y se convierte en sombra. Nunca hallaron su cuerpo. Nunca apareció evidencia definitiva de su paradero, pero la cámara, la fábrica, el túnel, el campamento, la tarjeta SD y los testimonios apuntaban hacia una sola conclusión. Se adentró demasiado en un enigma humano que había perfeccionado la invisibilidad. Algunos creen que el caminante sigue ahí fuera, moviéndose por carreteras vacías, ajeno al mundo, trazando rutas que nadie comprende. Otros creen que era simplemente la representación de múltiples hombres y mujeres desconectados, habitantes de la periferia rural. Y otros, más escépticos, sostienen que Marina cayó víctima de una conjunción de accidentes y coincidencias. Pero los que conocían a Marina saben que ella vio algo que la transformó, algo que la llamó, y que, en sus últimos pasos, no huyó de la oscuridad, sino que la siguió. En su casa aún permanece colgada una de sus últimas fotografías, un amanecer capturado desde la ventana de su estudio, una luz tenue que apenas rompe la noche. Su familia la mira cada día, preguntándose qué habría visto ella en esa frontera entre sombra y claridad. Tal vez esa imagen encierra la reflexión más profunda que deja este caso, que la verdad no siempre ilumina, que a veces, para comprender un misterio, hay que aceptar que no todo puede ser revelado, que hay historias que se mueven entre mundos igual que aquellos que las protagonizan, y que algunas personas, como Marina, encuentran su propósito en seguir huellas que otros temen mirar. Pero también enseñan una lección dolorosa, que perseguir la verdad tiene un precio,
Un precio que no siempre se paga con respuestas, sino con silencio. Un silencio que todavía hoy, en las carreteras del norte, parece murmurar su nombre.